digo solamente rápidamente, voy a hacer un repaso por el icono de la Natividad, porque de los iconos, una de las cosas que yo siempre procuro decir es que los iconos, en primer lugar, son presencia de Dios y por lo tanto su función fundamental es evangelizar, anunciar la buena noticia. Esta es la razón fundamental, sí, ahora lo pongo. La razón fundamental del icono es esta. No es una cuestión estética, aunque tenga estética, pero no es una cuestión estética. Por eso también los iconos, lo hemos repetido muchas veces y lo hemos dicho en estos últimos meses cuando hemos hablado de los iconos, obedecen a, si son el anuncio de la palabra de Dios, tienen que responder a la palabra de Dios. No es el anuncio de la palabra de Dios de la manera que uno lo quiere interpretar. Por eso existe una especie de canon, digamos así, que está ya determinado desde hace mucho tiempo, ya en el concilio de Nicea, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de todo esto. Determina de qué manera se hacen los iconos, de qué manera se escriben, aquí quiero llegar, de qué manera se escriben los iconos, porque los iconos son la palabra de Dios, una manera de presentar la palabra de Dios, solamente que en lugar de hacerlo con verbo, se hace mediante imagen. Por eso es necesario conocer las imágenes. Yo os voy a presentar ahora unos cuantos iconos para acabar en el icono que tenemos aquí en la corona mistérica, que está inspirado en uno de los que vais a ver, y luego vamos a hacer también la comparación, que es el icono de la Natividad de Rublev, que es casi todos los iconos de la corona mistérica, casi todos, están basados en la iconografía de Rublev, que sabéis que es el gran pintor de los iconos rusos del siglo XV, declarado santo por la iglesia rusa. Entonces, vamos a ver unos cuantos iconos, y yo quisiera que pusierais atención sobre todo a las características comunes dentro de la diversidad. Yo os he dicho muchas veces, escribir, cuando los amanuenses de la Edad Media se encerraban en los monasterios para escribir los libros, porque no había imprenta, copiaban, eran copistas, copiaban lo que estaba en el otro libro, que tenían que hacer un libro nuevo del Evangelio de San Juan, y se ponían a copiar exactamente lo que ponían. No es que hacían una interpretación y recontaban lo que leían, no. Escribían palabra por palabra lo que habían visto en el Evangelio de San Juan. Así los iconos están escritos palabra por palabra. ¿Cuál es la diferencia que podría haber entre unos libros y otros libros? No el contenido, no las palabras como tal, sino la caligrafía de aquel que escribía, mejor o peor caligrafía, unas letras más o menos bonitas, unas letras capitales más decoradas o menos decoradas, en fin, una serie de... Esa es la única diferencia, igual que pasa en los iconos. Podrá cambiar el arte, podrá cambiar la gracia con la que el iconógrafo ha escrito ese icono, pero lo que dice, lo dicen todos. Vamos a ir viendo estos iconos, los vemos muy rápidamente, no me quiero entretener demasiado en eso, para que los veáis. Vamos a ir a la presentación, yo creo que es esta, ¿no? Bien, bueno, aquí tenemos, vamos a ir viendo determinados aspectos para que los tengamos presentes, que van a aparecer en muchos lugares. Desde luego el punto central del icono, digamos así, hay dos puntos centrales del icono. Un punto central que sería, con este no tengo... No hay... Está en esta pantalla. No importa, bueno, es igual, lo miráis, os lo imagináis que tengo un señalador, El punto central al que convergen todas las miradas, evidentemente, es el propio centro del icono, donde aparece el niño Jesús en aquella especie de sarcófago y la Virgen María. Y hay otro punto central que aquí en este icono, la fotografía no es muy buena y el icono es muy antiguo, está muy maltratado, es una luz que desciende desde el cielo, lo vamos a ver en otros iconos. Pero hay otra serie de elementos que van a aparecer siempre. Desde luego está la Virgen, desde luego está el niño, por supuesto, aparecerán ángeles, hay que tener en cuenta los ángeles, y también la disposición de los ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? Lo vamos a ir viendo. Aparecen en la mayor parte de los iconos, no absolutamente en todos, pero en la mayor parte de los iconos de la Natividad, aparecen los magos de Oriente, que los veis aquí a la izquierda de la Virgen, a nuestra izquierda, ahí aparecen los magos de Oriente, como la manifestación de este misterio de la encarnación de Dios mismo que ha descendido a la tierra para hacerse hombre, la manifestación a los gentiles, aquellos que ni siquiera conocían las profecías de Israel. Y aparecen unos pastores, que digamos así, mira, si se puede. Aparecen unos pastores, aquí solamente hay uno, luego en otros sitios veremos algún grupo un poquito más numeroso, y estos pastores representan de alguna manera a Israel. Representa al hombre humilde, al cual ha dicho Jesús en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu.
Son aquellos que están en contacto, digamos así, con la tierra, que están abajo, que viven, según los evangelios, que hablan de este hecho, del nacimiento de Jesús, que son solamente el de Mateo y el de Lucas, hablan de unos pastores que vivían al raso, que dormían al raso, a la intemperie, tenían que cuidar de los ganados. Son aquellos que están, digamos, en la precariedad, aquellos que siempre son los que acogen la buena noticia, los que viven en la precariedad. Y luego en la parte de abajo tenemos otros elementos que van a aparecer también, casi siempre. Por una parte aparece esta imagen de José, es decir, que este icono de la Natividad, si os dais cuenta, está bastante alejado, vamos a ver los otros, de la imagen que nosotros tenemos y que luego hemos plasmado a partir de San Francisco de Asís, y sobre todo a partir del Renacimiento, donde se han hecho muchas pinturas sobre este hecho, esa imagen de la Sagrada Familia junta, donde aparece la Virgen, San José y el Niño, lo que llamamos el misterio. Cuando hemos hecho los belenes en nuestra casa, cuando hacemos los belenes en nuestra casa, decimos, no, yo no tengo sitio para poner un gran belén, pero por lo menos el misterio lo pongo. ¿Qué es el misterio? El misterio de Dios hecho hombre. La Virgen, San José y el Niño, y a veces también los dos animalitos, que ahora hablaremos también de ellos. No es así en la iconografía oriental. De hecho, si seguimos el Evangelio, por ejemplo, vemos que cuando el Evangelio de Lucas relata la visita de los magos de Oriente y la ofrenda que le hacen a Jesús del oro, el incienso y la mirra, dicen que encontraron a María con el niño, no está San José. En el relato evangélico no está San José ahí. Bien, de San José luego hablaremos porque tiene mucha relación, lo hemos explicado otras veces, con nuestra propia existencia. Y aquí aparecen dos personas, a veces una y a veces ninguna. Esto es un poco, a veces esta imagen, este grupo, es sustituido en algunos iconos, no he puesto ningún ejemplo, pero en algunos iconos de la Natividad es sustituido por otro hecho que tiene relación con esta Natividad, que es la huida a Egipto. Y en esta parte inferior derecha aparece María y José, ahí se van juntos, con el burrito, María sube sobre el burrito y José tirando del ronzal y María con el niño en brazos, que es la huida a Egipto cuando la matanza de los inocentes. Aquí lo que aparecen son dos parteras con una pila lustral, es decir, son las parteras que tradicionalmente ayudaban a los partos, entonces no había hospitales ni nada de esto, evidentemente, ayudaban a los partos e inmediatamente después de haber ayudado a la madre se ocupaban de una tarea fundamental, que era lavar al niño. Esto tiene relación con la humanidad verdadera y auténtica, es decir, Dios se ha hecho hombre de verdad, hasta el punto de que ha tenido que ser lavado y ha tenido que ser atendido también en su cordón umbilical. Estas dos parteras que aparecen aquí. También, más tarde, los padres de la Iglesia, sobre todo los padres capadocios, pondrán esta piscina lustral en relación con la piscina de la cual nacemos todos, que es la piscina del bautismo, en relación con el bautismo. Y aparece también un árbol aquí, este árbol está inspirado en la profecía de Isaías. Nacerá un retoño del tronco de Jesé, que conocéis todos prácticamente de memoria. Todos estos son elementos, digamos así, que lo que estoy haciendo es decir, estas son las letras con las que vamos a escribir. Tenemos que conocer cuál es el lenguaje para poder interpretar las letras. Pasamos de imagen para que veáis cómo a través de los tiempos, este es el icono de Rublet, ¿veis? Luego lo vamos a poner en comparación. Si os fijáis en este icono, veis que la composición es exactamente la composición que ha respetado Kiko, salvo que Kiko no ha pintado las parteras, digamos así, y ha desplazado estas dos imágenes, estas dos escenas distintas, las ha desplazado del lugar, de tal manera que en el icono que tenemos en la corona mistérica, San José y este sujeto, esta especie de ermitaño o de pastor, el pastor Tirso, que ya hemos hablado de él, lo volveremos a repetir, están desplazados aquí al lado de la derecha, y en el lado de la izquierda lo que aparece es el retoño del tronco de Jesé, y aparece solamente la piscina lustral, sin las dos parteras. Pero el sentido es exactamente el mismo, aparece lo mismo. Y la composición, si os dais cuenta, si recordáis bien incluso la situación de los propios animales, es la misma. La posición de los ángeles es la misma. Luego lo vamos a ver porque los vamos a comparar los dos iconos. Este es otro icono bizantino. Los iconos bizantinos siempre son muy luminosos, aparte de que la fotografía sea mejor o peor, y veis que tiene básicamente los elementos son los mismos elementos. Hay un elemento del que no he hablado todavía, pero que lo diré después, es decir, aparece el niño, aparece envuelto no en pañales, sino en
en vendas, aparece, digamos, amortajado con los animales, aparece la Virgen María, las parteras, José, el pastor o el tirso el diablo que le tienta, los pastores que escuchan, los ángeles que unos adoran, otros anuncian la buena noticia. Aparece exactamente todo. Veis que la composición es un poco distinta, es decir, que se ha alterado la caligrafía del que escribe, simplemente. Vamos a mirar otro. Esta es una alteración, ahora vamos a ver otro ejemplo también. Normalmente la Virgen María en los iconos de la Natividad se presenta como lo hemos visto en los iconos anteriores, es decir, está tumbada sobre un manto rojo, que sabéis que el color rojo, ese color rojo intenso, solamente se aplica a la divinidad y a aquellos que tienen una relación directa con la divinidad, es decir, la Virgen María. Siempre el color rojo aparecerá en la Virgen María, en el manto donde sea, y aparece recostada y además vuelta hacia el espectador. Luego decimos una cosa sobre eso. En algún otro icono puede aparecer o de esta manera, es decir, de rodillas y en actitud contemplativa al niño, que aparece igual dentro de la gruta y envuelto en vendas, etcétera, etcétera. Y en algún otro icono, ahora vamos a ver uno que no es un icono propiamente dicho, sino un fresco de un convento, donde aparece sentada e inclinada hacia el niño, con una posición muy cercana, que es, dicen algunos, el anticipo de la Theotokos Eleusa, la Virgen de la Ternura, la Madre de Dios de la Ternura, con un gesto de ternura muy cercano, como hemos visto nosotros en la imagen que conocemos de la Virgen del Camino. Veis que el resto de los elementos aparecen exactamente igual. Sí que quiero resaltaros que, si os dais cuenta, distinguiréis, es muy relativamente fácil distinguir un icono ruso de un icono no ruso. No sabéis en qué. ¿A quién se le ocurre en qué? No sé. ¿Las letras? No, os lo digo. En este sujeto de aquí. Porque en Rusia no se conocía el asno. Entonces, siempre que el icono es ruso, y está pintado, pertenece a la escuela de Moscú, a la escuela de Novgorod, aparece un caballo, no un asno. Aparece un caballo que evidentemente tiene las orejas más pequeñitas y lo vais a ver. Veis que a pesar de la postura diferente, digamos así, la composición es exactamente la misma. Aparece la estrella, aparece el rayo que baja, la estrella de David aquí, una luz que aparece desde lo alto, que desciende, etc. Exactamente lo mismo. Este es el fresco que os decía del monasterio de Studenica, en Serbia, donde María está, pocas veces aparece dentro de la gruta, en este caso sí, porque está tan próxima al niño Jesús que tiene que estar dentro de la gruta, que es esta imagen de la Virgen de la Ternura que os decía antes. Y el resto, aquí este está bastante borrado, es un fresco maltratado, pero bueno, se ve que es la imagen de José también. Aparecen los ángeles, aparece el anuncio a los pastores, etcétera, etcétera. Aparecen todos los elementos. Vamos un poquito más adelante, otra imagen, este es de Teófanes, otro de los grandísimos escritores de iconos, donde aparecen también todos los elementos. Este está muy inspirado también en el icono de Rublev. Si os dais cuenta también hasta la posición, solamente que en el de Rublev los magos están arriba y estos ángeles están más abajo, pero en lo demás es prácticamente lo mismo. Aquí, para no cansaros mucho y no poner demasiadas cosas, os he puesto dos juntos para que veáis igual. Aquí, curiosamente, la Virgen no lleva un manto rojo, pero veis que la composición también es igual. Este es de Grecia, del siglo XVI, de Rusia, del siglo XVI también. ¿Veis? Si os dais cuenta aquí, aquí aparece un caballo, este también es un caballo, tiene una cabeza muy noble para ser un burro, pero el resto de la composición es la misma. Aquí tenemos otros dos iconos, veis que están invertidas las posiciones, si queréis. No solamente la Virgen está hacia dos lados distintos, sino que también el propio San José se encuentra en dos situaciones distintas. Aquí, si os dais cuenta, aparece una de las parteras, aparece de pie, etc. Bueno, todo lo demás, la composición es exactamente igual. Este icono ya lo habéis visto. Cuando hicimos la primera introducción a la iconografía cristiana, es uno de los primeros iconos como tal, pintados sobre tabla, que aparecen. Este es del siglo VII o siglo VIII, es de los poquitos iconos que se salvaron de la época de la iconoclastia. Está en el monasterio de Santa Catalina del Sinai. Os recuerda, si os dais cuenta y miráis esta cara, ¿a qué os recuerda esta cara?
los ojos tan grandes? ¿Eh? No, alguien lo ha dicho por ahí. Sí, el Fayún. A las imágenes de Fayún. Tiene una influencia enorme egipcia. Aquí, si veis los magos, también tienen los ojos, os dais cuenta que tienen los ojos muy grandes. Bien, este es uno de los pocos iconos que se han salvado de la época. Si os dais cuenta, la composición es bastante diferente, o aparentemente bastante diferente. Pero fijaros en los elementos, y los elementos son idénticos, son exactamente los mismos. Es decir, aquí aparecen las dos parteras con el niño, ¿ves? Este es el niño Jesús, que aparece también aquí 2 veces, siempre con la aureola y la cruz detrás. Aparecen unas cabras, porque este es un ángel, que está con las cabras como está tocando un instrumento y llamando, este seguramente es un pastor, lleva aquí una especie de bolsa, etc. Veis que la luz que viene de lo alto, también aparece una luz que viene de lo alto, que luego se distribuye, en Rublev se distribuirá, como luego lo ha recogido Kiko, a partir de la estrella de David se distribuye en 3, ahora hablamos un poquito de eso, en una especie de 3 rayos distintos. Aparece la gruta, aparece el niño también fajado, no envuelto en una especie de vendas, aparecen los animales, aunque este parece un gato más que... Pero bueno, eso ya yo lo pintaría mucho peor seguro. Bien, entonces este es uno de los iconos más antiguos que aparentemente es distinto, pero si aprendemos a leer lo que hay, vemos que no es distinto. Simplemente están utilizando un tipo de letra que a lo mejor nos choca un poco, pero es exactamente lo mismo. Bien, entonces aquí tenemos el icono que tenemos aquí en el seminario de la Corona Misteria. Si os dais cuenta, es exactamente, tiene la misma composición que el de Rublev que vimos antes. Luego vamos a ver en otra imagen, los vamos a ver comparados. Sobre este yo me quiero detener un momentito nada más para dar unas cuantas pinceladas que me parecen que son importantes, de las que ya hemos hablado. Yo hay veces que me da la sensación de que me repito demasiado, pero a lo mejor a mí me parece, y algunos de vosotros no lo habéis oído nunca. Bien, este icono que está inspirado en la composición, es idéntica a la de Rublev, salvo ese cambio que os he dicho antes, que no aparecen las parteras, está desplazado hacia la derecha. San José contiene todos los elementos. Claro, es un icono mucho más luminoso, primero porque no es un icono, digamos así, sino que es un fresco. Segundo, porque es mucho más reciente, todavía no ha pasado la pátina del tiempo sobre él, y entonces los detalles se ven con toda claridad, y vemos cosas que seguramente en el icono de Rublev no veríamos, ni aún viendo el original y teniéndolo cerca no lo podríamos ver. Si os dais cuenta, la luz que aparece aquí está muy marcada, esa luz azul que aparece desde lo alto, es la luz que aparece desde el cielo, con un solo rayo, que está indicando la unicidad de Dios. Dios es uno solo. Y ese Dios uno solo desciende como una iluminación y va a desembocar a una estrella, en la estrella de David. Esta estrella de David tiene relación con el libro de los números. ¿Recordáis? Lo sabéis de memoria, la mayor parte de vosotros. El libro de los números, cantamos un canto del libro de los números, que es Balaam. Es decir, Balaam ha sido llamado por el rey de Moab para que haga una maldición sobre Israel. Y no solamente no hace la maldición, sino que la visión profética de Balaam le hace ver esto. Y dice que una estrella surge de Jacob, esta estrella. Esta es lo que dará origen a la llamada estrella de Belén también, que luego relatan los evangelios que han seguido los magos desde Oriente. Una estrella surge de Jacob y se hacen aclamaciones por un rey cuyo padre es Dios. Por eso esta estrella está en relación directa con la acción de Dios, del Dios único que viene del cielo. Y a partir de esta estrella, es una estrella que aparece para todas las naciones. Por eso dice el libro de los números, que ve una multitud enorme, porque es una imagen para todas las naciones, una imagen de salvación. Este misterio enorme de la Navidad no es un misterio para el cristiano, a pesar de que lo hemos banalizado mucho, y entonces ahora Navidad, todo el mundo pone adornos de Navidad, lucecitas de Navidad, y hay un porcentaje cada vez más alto de gente que no sabe lo que es la Navidad, no sabe lo que es el Dios con nosotros, lo que es el Emmanuel. Por eso este triple rayo que se abre a partir de la estrella de David, es las acciones del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo que se ha encarnado y del Espíritu Santo, que sopla
y sopla sobre todos nosotros. ¿Cuál es el soplido del Espíritu Santo? El soplido de la evangelización, el soplo. Envías tu aliento, dice el Salmo, y corre, soplas y corre esta voz que se lanza por toda la tierra. Y desciende, eso si os dais cuenta, desciende sobre una gruta negra. Esta gruta negra, no tengo que dar muchas explicaciones de lo que significa en la iconografía esta gruta negra, pero si recordáis, la gruta negra significa evidentemente la muerte, la negrura, la confusión, el caos, todo lo que queráis. Si recordamos, hacemos memoria de los iconos que tenemos en la corona mistérica, ¿dónde tenemos negros intensos de este tipo? De Adán y Eva. En Adán y Eva, es decir, en el descenso a los infiernos, aparecen las puertas que están descendiendo sobre una zona negra. Muy bien. ¿En dónde más? La tumba vacía. En Pentecostés. ¿Dónde está el...? No, si lo digo porque me extraña que haya sido tan hábil. ¿Dónde está el cojo? No, la cruz sí, la cruz es negra, evidentemente. No, pero me refiero al espacio negro. Al espacio negro. Pentecostés. No, si os dais cuenta, tiene una especie de arco. ¿Recordáis la imagen de Pentecostés con ese personaje que aparece con un lienzo donde hay unos rollos, etcétera, etcétera? Y dice, ¿qué representa cuando hemos hablado de ese icono? Representa el mundo. Representa el mundo que está sobre una gruta negra. Es decir, encerrado en un signo de muerte. Porque no hay otra salvación, no tiene sentido. Aquí solamente caminamos hacia la muerte. Por más que el hombre se empeñe en construir no sé cuántos babeles para alcanzar el cielo y así hacernos famosos y construyamos un mundo mejor, en la historia nos dice que todo eso acaba siempre en fracaso, 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 fracaso y encerrados en un círculo de muerte. Es ese círculo, esa especie de círculo que se abre ahí. En ese círculo está inserto esta obra de Dios, que es el niño Jesús, haciendo presente ya su misterio de salvación. Esto tiene también, hay una cosa que decimos, algunos de vosotros no habéis tenido todavía la oportunidad, hay que hacerlo algún día, Pina, no sé cuándo, este año ya no da tiempo, seguramente, la catequesis sobre el santuario de la palabra. Sí. Cuando hablamos del santuario de la palabra, yo digo una cosa solamente, el santuario de la palabra tiene de frente, miramos el santuario de la palabra, y de frente es mármol. ¿Por qué es mármol? Porque somos muy elegantes y queremos poner cosas ricas, ¿no? Es la piedra, porque la piedra es fría, y la piedra es dura, y eso representa la muerte. Y en medio de la muerte, en medio del mármol, está abierto un hueco, que es el tabernáculo. Es decir, Cristo mismo ha entrado en medio de la muerte para romper la muerte. Esto que dice el profeta, o muerte yo seré tu muerte, que luego repetirá San Pablo. Ha entrado, así es este icono también. Es en medio de la muerte, en medio de la gruta, aparece este icono. Y junto a él, sorprendentemente, uno podía pensar, bueno, está muy bien, Jesús aparece ahí, en medio de la muerte, pero ¿qué pintan ahí los animales? Yo sé que muchos de vosotros ya sabéis lo que representan los animales, ¿verdad? A ver, Isaías, principio del libro de Isaías, que dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, el mundo no ha podido discernir, no hemos podido discernir. Pero no solamente se refiere a eso, se refiere a otro pasaje profético también, que es... No es el libro, Habacuc, os lo digo yo, Habacuc. Si vosotros miráis el texto de Habacuc, os lo conocéis de memoria, porque es el cántico del capítulo 3 de Habacuc que aparece en los rezos de laudes del no sé qué sábado, que dice, Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años, ¿veis cómo os lo sabéis? De memoria. Pero si miráis en la Biblia de Jerusalén, vosotros que sois gente que escruta, algo me ha pasado que de repente me ha tragado. Bueno, entonces, si miráis ahí, veréis que hay una nota, y dice, os vais a esa nota, y dice abajo, que en la versión de los 70, ¿sabéis lo que es la versión de los 70? Mejor que yo, muy bien. En la versión griega de los 70, o sea, hecho para la gente que estaba en la diáspora, dice también, dice, en medio de los años manifiéstala, en medio de dos bestias te manifestarás tú. En medio de dos bestias te manifestarás tú. Es decir, que este Jesús, este niño, este Dios hecho hombre, este Emmanuel, se está manifestando en medio de estos dos animales, haciendo realidad
la obra de la que habla Habacuc. Me ha impresionado tu obra, en medio de los años realizada. Es decir, esto que se hace en cada generación se repite. Por eso dirá San Pablo, en cada generación, ¿qué tengo que hacer yo? Volver a hacer, poner mi cuerpo a disposición, ¿para qué? Para completar, dice San Pablo, una cosa que siempre sorprende, para completar en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? Si la pasión de Cristo ha sido perfecta, le falta solo una cosa, que en medio de los años se realice nuevamente, que haya un cuerpo de Cristo en la Iglesia que realice verdaderamente este misterio. Bien, ahí aparece este... Digo más, para no entretenerme demasiado, ya son 1:30 y no quiero que os perdáis la música del Mesías, que es maravillosa. Bien, arriba tenéis los magos, veis que los ángeles están en grupos diferentes. Hay un primer grupo de los ángeles que está en actitud de adoración, y que llevan, si recordáis, el icono del bautismo de Jesús, que es el siguiente a este, en la corona mistérica. Aparecen también los ángeles en una actitud muy parecida. Cristo aparece saliendo del río Jordán apenas con un taparrabos y desnudo, y aparecen los ángeles que le sirven, que le van a vestir, que le van a revestir de vestiduras, y aparecen también, igual que aquí, con las manos tapadas, con los ropajes ricos. Es la imagen de aquel que está acercándose a la divinidad, igual que hacemos cuando habéis visto la liturgia. Yo le decía a alguien ayer o hoy, no sé cuándo, la liturgia no tiene sentido si es liturgia por liturgia, y a veces caemos en ese peligro de que es muy importante hacer no sé qué. Pues no sé si es tan importante, a lo mejor no es importante, pues si no sabemos para qué lo hacemos, pues sí, será muy pomposo, será muy elegante, será muy lo que quieras, pero si no significa nada, pues a lo mejor es preferible no hacerlo. Lo digo en relación con cualquier cosa. Yo me estoy tirando a la piscina, pero es igual, lo digo. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, si os dais cuenta, cuando tanto la Escritura, que es Dios mismo, que es la palabra de Dios, cuando se proclama el Evangelio, tanto en coger el Evangelio como tal, como en la adoración eucarística que hacemos en las vísperas solemnes del domingo, se cogen con el paño humeral, es decir, no se toca con las manos, se agarra. Es esta actitud, no es que lo hacemos porque es bonito, elegante, sino es digamos así, la plasmación de que sabemos que nos estamos acercando a la divinidad, algo que no podríamos o que no deberíamos tocar, que no somos capaces de tocar, como le ha ocurrido a Uzzá cuando ha tocado el arca de la alianza y ha quedado fulminado. Bien, el tronco de Jesé ya lo hemos visto la pila lustral, la tenemos ahí. De San José os decía antes que yo quería decir alguna cosa, que lo he dicho también muchas veces, no importa que lo digamos. San José, este San José que está aquí, está como separado de aquello, tiene dos, digamos así, es ambivalente. Por una parte, está en una actitud meditativa, y está un poco alejado también, cumpliendo un poco esto que dice el Evangelio de San Mateo, que José, yendo a su prometida, que está embarazada, y él no sabe de qué va la cosa, como no quiere despreciarla, decide repudiarla en secreto, marcharse y ya está. Y así es él el que queda mal, digamos así, él desaparece y todo el mundo pensará que ha sido él el que la ha dejado embarazada y ha huido. Entonces, está un poco separado también en ese sentido. Y está con la tentación que tenemos todos de no entender el misterio, porque no se puede entender, si no, no sería un misterio. No se puede entender verdaderamente el misterio de Dios encarnado. Dios que se ha hecho hombre hasta el punto eso de que ha tenido que ser lavado en una piscina, en una pila, le han tenido que curar el ombliguito, le han tenido que cambiar pañales porque se hacía caquita y pis y no sé qué, lo normal, es decir, ha tomado nuestra propia carne con todas sus debilidades. Esto es una revelación enorme, que no tiene ninguna religión. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, es un acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Este es el acontecimiento de Dios que ha mirado abajo y se ha hecho hombre y ha descendido. De tal manera, por eso si os dais cuenta, los ángeles, cuando proclaman la gloria, los ángeles que hay aquí, no hay ninguno de los ángeles que esté mirando para arriba, porque ya Dios no está en las alturas solamente. Dios ha descendido a la tierra, están mirando hacia abajo, unos para anunciar a los pastores o indicar, como este de aquí del medio, está este de aquí, a ver si lo pillo,
que está en una actitud de indicar a los magos dónde está la estrella para que caminen, pero ninguno mira hacia arriba, y esto está mirando hacia abajo, es decir, hacia el punto donde Dios verdaderamente se ha hecho presente. Este misterio no se puede entender, la fe nos ayuda a entrar en él y a aceptarlo, y es muy fácil, como le ocurre a San José, caer en la tentación. De eso ya se encarga Satanás, también lo hemos contado, de decir, dicen los evangelios apócrifos, uno de ellos, no recuerdo cuál, es el de Santo Tomás, el de Tomás, que dice que este hombrecito que está aquí, el pastor Tirso, que es Satanás, le ha mostrado esa vara que tiene, ese palo seco que tiene, y le dice: no seas imbécil, no, que se ha quedado embarazada del Espíritu Santo. ¿Tú crees que eso es normal? Si este palito, que está seco ya, que no vale para nada, es capaz de florecer, pues igual es capaz de quedarse embarazada una mujer del Espíritu Santo. Y efectivamente, ese palito floreció. Por eso, San José tiene también la aureola de la santidad, es decir, de aquel que ha vencido la tentación. Y por último, ya termino, no se podrían decir más cosas, pero no quiero tampoco alargarme demasiado, la sorprendente imagen de la actitud de María. Como os he dicho antes, y hemos visto algún ejemplo, María aparece en otras posiciones, en algunos iconos, pero en la mayor parte de las ocasiones aparece aquí. Y hay muchas interpretaciones sobre esto, muchas interpretaciones. Por eso, todas estas pinceladas que yo doy, a mí lo que me gustaría es que nos ayudaran a rezar con los iconos, es decir, a entrar en el misterio, a poder contemplar. Yo no sé si algunos lo hacéis, pero nosotros que tenemos la oportunidad de sentarnos en la capilla y tener esto delante, poder mirarlo y empezar a fijarse en los detalles y dejar, porque esta es la finalidad del icono, que el icono te hable y te diga cada uno en la situación concreta que tiene lo que te quiere decir, igual que la palabra. Todos leemos la misma frase en la escritura, lo hemos visto tantas veces cuando hacemos escrutatio de la palabra, y a uno le dice una cosa y a otro le dice otra. También los iconos, a uno le dicen una cosa, a otro le dicen otra. Esta actitud de María se interpreta de muchas maneras, es decir, que está sobre la especie de cojín rojo que indica la realeza, que tiene las estrellas, lo hemos dicho tanto, las 3 estrellas sobre los hombros y sobre la frente, que indica la virginidad de María antes, durante y después del parto, etcétera, etcétera. Pero lo que sorprende es la actitud, que está como vuelta de espaldas, está vuelta de espaldas, es decir, está como si estuviera ajena. Por una parte, algunos dicen, es también la actitud normal que tendría una mujer que acaba de dar a luz, es decir, está agotada, está hecha polvo, no puede más. Entonces tiene esa actitud. También veis que tiene un rostro pensativo. De aquello, según dice el Evangelio, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo que no entendía, que debía ser muchísimo, lo guardaba en su corazón. También está, que es una parte que a mí me toca de manera particular en este icono, no es que yo no miro que está vuelta de espaldas al niño, sino que está mirando de frente a mí. No me interesa tanto que da la espalda al niño, sino que me mira de frente a mí. Es una invitación que me está haciendo. No se puede ir a Jesús, hemos dicho tantas veces, sin María. No se puede encontrar a Cristo sin pasar por la iglesia. Por mucho que digamos y tal, humanamente todos somos lo que somos, pero la iglesia es el camino para ir a María, para ir a Jesús. No hay otro, no hay otro. Por eso esta María, que está tranquila, que está relajada, agotada probablemente, pero relajada, está de alguna manera haciéndonos presente poder entrar en este misterio enorme que es la encarnación de Dios mismo, Dios que se ha encarnado, que ha tomado nuestra carne. Bien, esto es la Navidad, Por eso yo he querido, ahora os doy un apunte nada más para pasar a escuchar este oratorio del Mesías, y os voy a dar el libreto. Un oratorio, os digo rápidamente, un oratorio es la forma musical, como otras, donde se relata un drama de forma musical, una historia, se cuenta una historia de forma musical, solamente que no se hace ni con representación, ni con vestuarios, ni con escenario, sino simplemente es una especie de relato. Veréis que aparecen ahí, normalmente es para solistas, coro
y orquesta, es lo que vamos a ver, solista, coro y orquesta. El nombre de oratorio, yo no lo sabía, lo he aprendido ahora. El nombre de oratorio de estas piezas musicales proviene, curiosamente, de los oratorios de la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Es decir, San Felipe Neri, algunos habéis leído la vida, otros no, es uno de los santos más simpáticos que existen. Sabéis que San Felipe Neri además es muy próximo a nosotros, porque San Felipe Neri era laico. Prácticamente le obligaron a hacerse sacerdote, como ha ocurrido con Pino, por ejemplo. No es que lo obligaron, pero muchos itinerantes de la primera hora que hayan sido llamados como laicos les dijeron: ya hace falta sacerdotes. Bueno, pues ya está, pues si es necesario me hago sacerdote. Lo que nunca ha querido es ser obispo, ¿eh? No sé si habéis visto la película esa de Preferisco el Paradiso. ¿No la habéis puesto? Sí. Bueno, muy bien. No quiso ser obispo. Entonces, bien, ¿él qué hace? Pues él, entre otras cosas, reúne gente, laicos, seglares. Las congregaciones de los oratorios de San Felipe Neri son de seglares, todas. Hay sacerdotes también, pero, es decir, como uno más. Es que nos suena mucho en el camino todas estas cosas, ¿eh? Donde se reunían, ¿para hacer qué cosa? Pues para rezar. ¿Y cómo rezaban? Pues muy fácil. Se proclamaban la palabra de Dios, se proclamaba a veces algunos textos de tipo espiritual, probablemente de los padres de la iglesia o lo que fuera. Se hacían oraciones, había una homilía, había uno que era un laico, quien lo hacía normalmente, ¿eh? Se hacía esto, yo creo que se sigue haciendo, no sé si quedan muchas agrupaciones de estas, pero las hay todavía, no sé si muchas, pero las hay. Que hacían esto y cantaban cantos, y hacían música. Con el tiempo, es decir, como hacemos nosotros una celebración de la palabra, se reúne un grupo de laicos, con o sin sacerdote, la podemos hacer aunque no esté el sacerdote, proclamamos la palabra de Dios, se reza, se hacen cantos de alabanza, de bendición, de no sé qué, escuchamos una homilía, escuchamos los ecos de los hermanos, qué nos dice la palabra, y nos vamos a casa tranquilamente. Una cosa, digamos, parecida. Con el tiempo, esta parte musical acabó siendo una parte importante, tan importante que con el devenir del tiempo, pasados unos bastantes años, prácticamente era lo único que quedaba. Se reunían, hacían una oración más o menos rapidito, porque lo que nos interesaba era escuchar la música que se interpretaba y cada vez era más especialista. De ahí, al final, quedó que esa música, lo que debía haber sido la proclamación de la palabra, se hacía musicada. Y con el tiempo, eso quedó. Y el nombre de oratorio, que era el lugar donde se reunían a hacer este tipo de celebraciones, quedó como nombre común de este tipo de piezas, ¿eh? Luego, con el tiempo también se han hecho oratorios, lo que se llaman oratorios, también profanos, digamos así, que cuentan historias que no tienen nada que ver. La mayor parte de ellos son de tipo sacro, relatos del textos de la escritura, etcétera, etcétera. En este Mesías que vamos a escuchar ahora, veréis, tiene las partes normales de un oratorio, es probablemente el oratorio más famoso que existe en la historia de la música. Está compuesto allá por el año 1700, mitad del siglo XVIII, por lo tanto estamos en pleno época. En cuanto a la música, estamos en la época barroca, y lo vais a escuchar, y lo vais a ver, todo muy compuesto, muy floreado, y vais a ver en el texto, porque lo vais a ver en el texto, normalmente os decía, se hace para orquesta. La orquesta tiene la intervención fundamentalmente de acompañar, aunque hace algunas intervenciones, digamos, en solitario, y se hacen arias y recitativos, que es una cosa relativamente parecida, por los solistas, depende de la... Los recitativos son, prácticamente, lo vais a ver, porque he dejado algún trozo, son esos recitativos, es decir, se pone la inflexión en la voz, pero prácticamente relatan un texto, leen un texto musicado, pero sin hacer muchas florituras, o sea, sin hacer muchas florituras de repetir. En cambio, las arias, lo que hacen es que cogen un texto y dicen un verso, dicen el siguiente, vuelven otra vez al primero, dicen una frase, vuelven al siguiente, lo vuelven a repetir, y hacen mucha más jeribeques, no sé si se entiende la palabra, pero para mí es muy normal. Bien, y luego el coro, lo vamos a ver. Este oratorio del Mesías habla de todo el Mesías, es decir, de la obra del Mesías. No es solamente, aunque tradicionalmente se ha convertido en una música fundamentalmente de Adviento y navideña. En España, por ejemplo, en Madrid en concreto, no se entiende la Navidad si no ha habido una representación del Mesías de Händel en el Auditorio Nacional de Música. Yo he tenido la suerte de estar alguna vez, cuando todavía no estaba construido el auditorio, en el Palacio Real, y
se llenaba aquello, o sea, se sigue llenando. Lo que vamos a ver, quizá no sea la mejor versión del Mesías, pero he querido ponerlo porque también, no solamente en Madrid, en muchos otros lugares, esto está grabado en el Palacio de la Música de Barcelona, donde hay una fundación de un banco, se llama La Caixa, que es una fundación de tipo cultural, que todos los años hace esta representación y hace alguna otra cosa también, pero esta, como es muy significativa y es muy conocida, lo hace participativo. ¿Qué significa que lo hace participativo? Lo vais a ver. Significa que hay un coro, que hay una orquesta, profesionales, que hay un director de orquesta y que hay un tenor, una soprano, una contralto y un bajo, profesionales, todos ellos, que van a hacer el oratorio. Pero se invita a muchos que no son profesionales, que son aficionados y que pertenecen a coros que algunos saben leer música, otros ni siquiera sabrán leer música, pero que interpretan música de este tipo, y vais a ver que está el teatro lleno. Una gran parte del teatro no son espectadores, son cantantes que intervienen en determinados momentos del coro, no en todos, intervienen. Entonces me ha parecido bonito hacerlo, y también porque tiene los textos, va teniendo los textos en inglés, un inglés un poquito antiguo, pero os ayudarán a entender lo que dicen, a leerlo en inglés, y a la derecha, en el panfleto que os doy, tenéis el texto en español. Solamente quería decir una cosa. Empieza este texto, os van a sonar todos los textos. La primera parte está dividida en 3 partes, solamente vamos a poner unos trozos de la primera parte, que son los que se refieren a la natividad, al tiempo. Es decir, la primera parte del Mesías se refiere a las profecías sobre el Mesías, sobre el Emmanuel. La segunda parte ya será el cumplimiento de esas profecías, la vida y sobre todo la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que acaba la segunda parte con el famoso aleluya que conocéis todos, que lo he traído ahí, pero el aleluya no es parte de la natividad, sino que es de la resurrección. Y la última parte del Mesías, si tenéis curiosidad de mirar los textos, es todo la realización de esa obra salvífica en la Iglesia. Son un montón de textos, sobre todo de San Pablo, de los Hechos, del Apocalipsis, donde habla textos que conocéis todos de memoria: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?, etcétera, etcétera. Un montón de textos, todos nos suenan. Todo el texto del Mesías es texto bíblico, todo, absolutamente. Y empieza, no es un texto hecho, o sea, no está hecho de manera cronológica o de manera como conocemos, sino está pensado para hacer, verdaderamente, introducirnos en este misterio que era lo que os decía antes. Y empieza diciendo, empieza en el capítulo 40 de Isaías, que es el libro de la consolación, en un canto muy de Adviento, que conocéis todos, que es: consolad a mi pueblo, y decid al corazón de Jerusalén que se acaba su esclavitud, que ya ha cumplido su condena, etcétera, etcétera. Y cantan eso. Y después vamos a meter en algún área para que los podáis escuchar, y otro de los cantos que hacemos nosotros en Adviento: el pueblo que caminaba en tinieblas, del libro del Emmanuel, mucho antes, capítulo 8 o 9, no sé cuál es, de Isaías, ha visto una gran luz. Una luz les ha nacido a aquellos que habitaban en tierras tenebrosas, porque se nos ha dado un niño, un hijo se nos ha regalado, y su nombre es Consejero, Padre Eterno, etcétera, etcétera. Conocéis el texto también porque es uno de los textos que cantamos. Entonces lo vamos a poner. Solamente me quedaba, que al final no lo hice, poneros la comparación entre las dos composiciones, la de Rublet y la de Kiko. ¿Veis? Que la composición es la composición. Es la misma, la posición. Hasta, si os dais cuenta, hasta los caballos tienen las patas dobladas en el mismo sitio, etcétera, etcétera. La inclinación de los ángeles es la misma, etcétera. La actitud de los pastores, hasta este lleva el gorrito este que no sé de qué es. Solamente está cambiado lo que os dije antes, que esta escena está traída a la derecha y esta está suprimida, y ha quedado solamente, si os dais cuenta, hasta la propia pila lustral es muy similar una y la otra. Nosotros hemos visto otras pilas lustrales distintas, solamente para que vierais la composición de la inspiración de Kiko. Por eso cuando algunos le han criticado diciendo que Kiko copia, bueno, claro, sí, y los editores copian. Bueno. Bien, entonces, si encendéis un poquito la luz de atrás para poderlo ver, os doy, como no he hecho para todos, más o menos repartirlo como queráis, tenéis que mirarlo por lo menos de 2 en 2, repartir por ahí, de 2 en 2,
Entonces, he cogido unos trozos que los he dividido, solamente os voy a poner dos trozos, uno dura 11 minutos, 11:50, y este otro dura mucho menos, dura solamente 6 minutos. En 18 minutos, luego al final, si alguno quiere, os pongo la aleluya porque lo conocéis todos, solamente mientras vamos saliendo para que os suele. Esta primera parte empieza así, ese es el primer recitativo que hay, consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo, es lo que tenéis ahí en el libreto, podéis ir siguiendo, aquí van a aparecer los subtítulos y podéis ir siguiendo ahí en el libreto lo que cantan y cuál es su traducción al español. Apagar la luz. Y espero que os guste, ¿no? Porque si apagáis la luz no podéis ver, no pueden leer. Entonces aquí no se ve mal del todo. Vais a ver que la concertino, que es el primer violín de la orquesta que dirige en el caso de que falta el director y los ensayos y tal, parece que tiene ataques epilépticos. Es que es muy inspirada, no es que tenga, no es que sea epiléptica, es que es muy inspirada la mujer. Ya la vais a ver. ¿Esa es esa? A ver la orquesta del tercer milenio, se aprende. My
Ahora aquí sí. Shall he exalted? Shall he be exalted? Shall he exalted? Let him mount, let him go. The cruel fate and the darkness the cruel fate and the darkness and the darkness shall be and every mountain and hill be full. The cruel fate, and God places blame, and God places blame, and God places blame. A crooked straight and fire of places
sirve para dirigir a la gente que está en el teatro. Ponemos la segunda parte, que es más corta, tiene un recitativo, y es la parte esta: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz, y luego el coro cantará eso, porque se nos ha dado un niño.
escuchados? Sí. No es Justin Bieber, pero se puede escuchar, ¿no? Me parece que cuando sabes un poco empiezas a tomarle gusto a determinadas cosas. Yo creo que poder seguir la letra también es importante. Cuando son oratorios en alemán que no se entiende nada. Bueno, pues nada, casi es la hora de cenar. Yo os dejo con el aleluya, que suene, que se quiera quedar escuchando, que lo escuche. El resto ya aquí acabamos. El aleluya son 3 minutos nada más, 3 y algo, 3:40, es cortito. Querido hacerlo por YouTube porque algunos han pedido, siendo que ha habido este problema del huracán y no podían venir a escuchar y todo, y también pedimos perdón, escuda aquellos que lo van a escuchar porque hay interrupciones que nos vienen también del tiempo que está mal por un montón de cosas, pero pienso que algo ha salido. Es la primera vez, entonces nos perdonan algunos defectos, pero muy bien. El maestro aquí, Fernando, muy bien, la ha preparado y vamos progresando y levantamos el nivel cultural de esta nación.
Un aplauso a... Muy bien.